El presente vídeo va a tratar sobre la meiosis, sus características principales y sus fases. Cada uno de estos temas van a ser expuestos por Wanda Karina, Miguel Ángel, David Alexander y Sonia Segura. La meiosis es un proceso de división celular a través del cual, a partir de una célula diploide, se producen 4 células haploides. Las células haploides son aquellas que contienen un solo juego de cromosomas. Los gametos o células sexuales son células haploides. Así pues, el objetivo de la meiosis es generar células sexuales. Por lo tanto, la meiosis junto con la fecundación es la base de la reproducción sexual y la variedad genética dentro de la población, y en consecuencia es también la responsable de la capacidad de las especies para evolucionar. Características de la meiosis. Es una división reduccional, es decir, el número de cromosomas de las células hijas es menor que el de la célula madre. En la meiosis se parte de una célula diploide con 2 cromosomas dobles y la célula resultante solo tiene un cromosoma sencillo. Su proceso ocurre en las células germinales. Implica 2 divisiones nucleares y citoplasmáticas sucesivas con la capacidad de producir 4 células. La función es reducir a la mitad el número de cromosomas para que no se duplique el número de la especie tras la fecundación. Primera fase de la meiosis, profase 1. Los cromosomas se consideran y se unen entre sí para que se produzca el intercambio de material genético entre homólogos y su membrana nuclear desaparece y aparece el uso meiótico, que son las estructuras que se encargan del movimiento de los cromosomas. Metafase 1. Los cromosomas del interior de la célula se dirigen hacia la mitad de la célula y se disponen formando una línea en la zona ecuatorial o centro de la célula por donde se dividirá la célula en dos. Anafase 1. Los cromosomas homólogos que estaban todavía unidos entre sí se separan y los microtúbulos los arrastran a cada uno de los polos de la célula. Telofase 1. Los cromosomas homólogos llegan cada uno a uno de los polos de la célula y la membrana nuclear se vuelve a formar alrededor de cada juego de cromosomas. Seguidamente se produce la citocinesis, es decir, la división del citoplasma, los orgánulos y la membrana celular para formar las 2 células hijas completas. Segunda fase de la meiosis, profase. Durante esta fase la membrana nuclear desaparece y se forma el uso meiático, que se encarga del movimiento de los cromosomas en el núcleo en división. Metafase 2. Los cromosomas se colocan en el centro de la célula formando la placa ecuatorial o meiática de la metafase. Estos cromosomas están unidos al uso meiático. Anafase 2. Los puntos que conectan cada uno de los brazos de los cromosomas, los centrómeros, se separan y los cromátidas se separan. Al separarse, los cromátidas forman cromosomas individuales que se mueven hacia los polos opuestos de la célula. Telefase. Se vuelve a formar una membrana nuclear alrededor de cada cromosoma. Finalmente, se produce la citocinesis, se divide el citoplasma, se separan orgánulos y se divide la membrana plasmática.